Mi nombre es Natalia Sáenz, yo soy fonoaudióloga, egresada de la Universidad del Valle y normalista de la Normal Superior Farallones de Cali. Terminé mi pregrado en el año 2017 y si bien yo nunca he ejercido como docente directa, he tenido la posibilidad y la fortuna de poder trabajar en el ámbito educativo, así que pues durante todos estos años en los espacios a los que he acompañado me han llamado profe. Cuando me gradué, trabajé durante 2 años en un proyecto llamado Semilleros de Cultura Ciudadana para la Paz y esta experiencia fue la primera que tuve con jóvenes de bachillerato y fue un gran reto, pues yo fui la encargada de conformar un semillero de estudiantes que a lo largo de nuestros encuentros pudieron ir desarrollando competencias ciudadanas y empezaron a desarrollar una mirada más crítica de su entorno para reflexionar sobre las problemáticas que presentaban en torno a la convivencia, además de temas de tipo ambiental que pudieran dar solución en su comunidad educativa. Este proceso fue bastante enriquecedor, pues pude aportar un poco a la consolidación de jóvenes más reflexivos y empoderarlos, y así evidencié que muchos tenían voz y liderazgo y pudieron consolidar mucho más estos rasgos, y aquellos que por el contrario tenían dificultades para expresarse también empezaron a potenciar estas habilidades y empezaron a sentirse mucho más seguros con su palabra. Después de esta experiencia tuve la oportunidad de ser tutora de un proyecto llamado Aula Global, en el cual se atiende el rezago escolar a través del fortalecimiento de competencias en lenguaje y matemáticas por medio de unas tutorías dirigidas a los niños de primaria, unos niños seleccionados, y este también fue un gran reto, pues ocurrió en plena pandemia y los estudiantes de los que estuve a cargo eran de Buenaventura, así que tuve que sortear toda clase de obstáculos en términos de conectividad y adecuamiento en cuanto al material didáctico. Sin embargo, esta experiencia fue muy valiosa porque me vi enfrentada a la virtualidad y de alguna manera mi creatividad tuvo que salir a flote para crear estrategias en las que pudiera darme a entender que iban desde la creación de fichas y juegos con algunos objetos hasta la presentación de ejemplos que pudieran ser cercanos para ellos de acuerdo a su contexto. Esta experiencia fue muy importante para mí porque si bien había trabajado en contextos ubicados en zonas vulnerables del oriente de la ciudad de Cali, las condiciones de estos estudiantes eran mucho más complejas y esto me permitió conocer de cerca esas realidades a las que muchas veces se enfrentan los estudiantes y exceden incluso su propia capacidad de motivación para querer aprender. Y sin duda el ambiente en el que se encuentran los niños puede ser determinante en su proceso educativo. En los últimos 3 años he tenido la fortuna de poder embarcarme en un nuevo reto y trabajar en una biblioteca pública de la ciudad de Cali, y esto me ha permitido seguir acompañando las escuelas desde la promoción de actividades de lectura y escritura para los estudiantes, pero también vivir la biblioteca como un espacio para tejer comunidad, un lugar diseñado para todos y en donde tanto jóvenes como niños y adultos se congregan en un espacio que va más allá de la disposición de libros y en la que pueden encontrar información, arte, cultura, personas afines, pero también otras que los confrontan, y esto incluso ha permitido construir una familia. Bueno, yo creo que desde todos mis espacios laborales he procurado siempre por tener una actitud receptiva y de escucha, procurando siempre indagar por los intereses y poner en discusión las necesidades de las propias personas, pues considero que si aquello que nosotros proponemos no responde a los intereses y a las necesidades de las personas, nuestros esfuerzos serán en vano. Y no es que se trate de que nuestras ideas como agentes educativos o como docentes sean malas, sino que considero que en todo momento las propuestas deben estar orientadas a estos intereses, a estas necesidades y al contexto en el cual nosotros nos encontramos ubicados. Por esto es que yo siempre he intentado partir del constructivismo, permitiendo que las personas sean partícipes de su propio desarrollo, y también he procurado por involucrar múltiples experiencias que pasen a través pues de la acción, del juego y de múltiples sentidos, pues yo creo que esta persona es que nosotros podemos interiorizar, o sea, es decir, a través de la experiencia y de la vivencia es que podemos realmente interiorizar y aprender. También me parece muy importante el aprendizaje colaborativo. Esto, bueno, de acuerdo a autores como Dewey, fue otro gran descubrimiento para mí,
y me ha ayudado a pensar pues y repensar mis prácticas, pues comparto la visión de que la construcción conjunta permite potenciar el desarrollo y el aprendizaje y nos prepara para la vida en comunidad. Aunque reconozco que no es una tarea fácil porque nos encontramos en un medio o en un sistema que es muy competitivo, siempre procuro no solamente por identificar las debilidades, sino también las fortalezas y ver desde esto de qué manera podemos complementarnos pues las personas como equipo. Otro gran descubrimiento para mí fue las inteligencias múltiples propuestas por Gardner. Y esto digamos que también empezó a conflictuarme un poco porque en la escuela, o por lo menos la que yo viví, solamente se enseña una manera en la que deben de ser las cosas, y descubrir que hay múltiples canales y que hay muchas formas de aprender me ha llevado a reflexionar sobre la manera en que yo pude vivir la escuela y a construir propuestas que me han retado para construir nuevas maneras de enseñar y de proponer experiencias que permitan estimular a los estudiantes a diversas maneras de aprender. Bueno, uno de los primeros grandes retos que creo que me estoy enfrentando en este momento es empezar a recobrar el sentido que tiene la educación para la vida. Hoy la escuela como un espacio de desarrollo personal y social se ha perdido, y creo que tanto educadores como estudiantes estamos llamados a volver a recuperar este sentido y este valor que tiene la escuela para la sociedad. Siento que es muy importante que los educadores nos empecemos a cuestionar todo el tiempo sobre aquello que buscamos en la educación y cómo nuestras acciones pueden aportar a esos objetivos. En el momento en que nosotros empecemos a ver la escuela como un espacio realmente formativo que nos prepara para la vida en sociedad y para la formación de ciudadanos, sin lugar a dudas empezaremos a darle más espacio al diálogo, a la escucha, al respeto, al trabajo en equipo. Pues creo que es importante que desde la escuela empecemos a brindar herramientas que nos permitan ser mejores personas y que nos inviten a reflexionar, a escuchar, a conocernos a nosotros mismos. Pues si no nos aprendemos a tratar desde el respeto y la compasión, creo que no tendremos un camino como sociedad. Aquí es donde yo también considero muy importante empezar a trabajar en temas de convivencia y en reconocer cómo los maestros y cómo los adultos que rodeamos a los niños estamos manejando el conflicto y en cómo estamos otorgándole herramientas a los propios estudiantes para que ellos puedan resolver sus conflictos, no desde un acto punitivo, sino desde la escucha, el diálogo, la comprensión e incluso la reparación. Yo siento que esta no es una tarea fácil porque estamos viviendo una época bastante polarizada, bastante hostil, bastante cargada de prevención y de reacción hacia el otro, pero siento que es una labor necesaria y es importante propiciar espacios en la escuela donde se dé la posibilidad de hablar del conflicto y empezar a trabajarlo como una oportunidad de crecimiento. Bueno, yo creo que el segundo desafío es darle lugar a la sensibilidad en la escuela y permitirnos conmover, porque creo que la movilización de experiencias que nos conectan desde nuestra humanidad son sumamente importantes, no solamente para los niños, sino también para los docentes y para los directivos. Permitirnos reír, disfrutar, gozar de lo que hacemos, pero también mostrar esa cara opuesta y conmovernos a través de la tristeza, del dolor y reconocer nuestra fragilidad. En mi caso, yo que trabajo como bibliotecaria, he querido y he procurado por llevar lecturas que nos permitan hablar sobre estas experiencias, hablar sobre el amor, sobre la muerte, sobre la propia violencia de nuestro país, pero cuando lo he hecho ocurren dos cosas. La primera es que después de leer, los profes siempre buscan que los estudiantes elaboren un producto que sea físico, tangible, cualificable y cuantificable, y si esto no ocurre, la experiencia de lectura no tiene validez en la escuela. Y en segundo lugar, con algunos docentes me ha ocurrido que ellos consideran que presentar temas que pueden ser tabú o que pueden generar o movilizar emociones negativas es algo que no se debe permitir,
Y yo creo que es importante empezar a cuestionarnos sobre nuestra fragilidad y sobre aquello que nos hace humanos, no solamente a los niños, a las niñas, a los jóvenes, sino también a nosotros como docentes. Y en el momento en que podamos involucrarnos de manera emocional con el grupo, en el que podamos exponernos ante ellos, creo que vamos a poder conectar de una mejor manera. Es por esto que yo también considero que es importante darnos la oportunidad de sentir en la escuela, dar espacio para hablar de aquello que nos preocupa, de aquello que nos angustia, que nos pone tristes, que nos pone felices, pero también de cultivar la estética a través del ofrecimiento de otras maneras culturales, artísticas, musicales, que nos permitan cultivar esta estética desde nuestra propia humanidad. Bueno, y el tercer gran reto al que me he visto enfrentada es volver a reconocer ese valor que tiene la literatura en la vida de las personas y sobre todo en la vida escolar. Cuando he llegado a las escuelas me he dado cuenta que los docentes utilizan los libros y utilizan la literatura como una herramienta para que los niños aprendan a decodificar textos, para que lean de manera más fluida, para que aprendan de manera literal sobre la comprensión de lectura, pero se deja de lado el placer y el goce que puede producir la propia experiencia literaria. Entonces yo creo que es importante volver a recobrar estos espacios, es importante volver a recuperar ese placer lector, que no solamente estará de la escuela, sino también de la familia y en mi caso de las bibliotecas, de los espacios de biblioteca, pero que la escuela puede ser un gran impulsor de esto en la medida en que demos espacios para lecturas más placenteras, en la medida en que dejemos de ver la lectura como algo que debe ser medible y que debe ser cuantificable. Y yo creo que en la medida en que nos acerquemos a la literatura desde el placer, desde el goce, incluso desde el mismo gusto y curiosidad, podremos ser seres más críticos, porque siento que esta era digital en la que nos vemos inmersos nos ha llevado a consumir mucha información, a consumir ráfagas de información de manera instantánea, y siento que los jóvenes cada vez se están alejando más de este pensamiento crítico. Todos piensan y tienen las mismas ideas porque tienen los mismos referentes, en su caso referentes como youtubers, y considero que los libros son una herramienta libertadora y que es importante y es necesario y urgente volver a recuperar este sentido que tiene la literatura para comunicarnos, para conectarnos con nuestra humanidad, para conectarnos con otros, para conectarnos incluso con algunas experiencias que así no sean propias, pueden ser vividas y sentidas como nuestras. Y en la medida en que volvamos nuevamente, como me venía mencionando, a conectarnos con esta humanidad, podemos ser personas más compasivas con el otro, podemos ser personas que de pronto a partir de esta sensibilidad que podamos cultivar, empecemos a construir más como sociedad.